El sol de Arizona era implacable, plano, blanco, casi cortante. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cuando Mara Ellis llegó al cruce de San Pedro, su vestido llevaba encima todo el polvo del camino y su sombrero estaba tan caído que parecía rendido al calor. Bajó del diligencia apretando una cartera de cuero y la carta que le había costado 6 meses de súplicas a su editor. El Clarion desea un relato honesto sobre la vida apache. Nada exagerado, nada sensacionalista. Honesto, eso había prometido. Y no había forma más justa que verlo con sus propios ojos. Los lugareños, sin embargo, no compartían su entusiasmo. Un mozo de cuadra delgado, apoyado en un poste, la observó con esa media sonrisa burlona que los hombres usan con mujeres que han viajado más allá de donde deberían. «Señora, ¿está segura de que llegó al pueblo correcto? San Pedro no es lugar para damas reporteras», dijo. Mara ajustó sus guantes, fingiendo no oír las risitas detrás de ella. «Estoy exactamente donde debo estar, gracias. Busco a un hombre llamado Koda Blackfeather, un apache que tiene un rancho de caballos por el río». La sonrisa del hombre se desvaneció. «Más le vale tener cuidado allá afuera. Dicen que no le gustan mucho los desconocidos». «Entonces nos llevaremos de maravilla», respondió ella, avanzando sin esperar réplica. A media tarde, alquiló un mulo y convenció a un ayudante del sheriff, que no sabía ni leer mapas para que la guiara. El papel parecía sencillo. Sigue el arroyo, cruza la loma y verás el rancho. Pero el camino se convirtió en un cauce seco. El aire ardía. Y su guía anunció que recordaba una urgencia en el pueblo. Mara quedó sola. Un mulo llamado Dust, y kilómetros de desierto brillando como brasas. «Maravilloso», murmuró, abanicándose con su libreta. «Así debe sentirse la aventura cuando en realidad es deshidratación». Una columna de polvo se levantó al este, retorciéndose como humo. Dust se asustó, dio un brinco y salió disparado. Mara chilló cuando las riendas se le escaparon. El mulo atravesó unos arbustos y fue directo hacia una cerca de madera. «Dust, para, mulo testarudo». No paró. La cerca crujió y se partió. Una docena de caballos salieron disparados del corral como una tormenta de cascos. Mara se aferró al arzón, aturdida, hasta que Dust se detuvo junto a un abrevadero. Cuando el polvo por fin bajó, lo vio. Un hombre estaba junto al portón roto, alto, delgado, mangas remangadas, el cabello recogido con una tira de cuero. Su piel llevaba el tono profundo del sol y el viento. Sus ojos, grises y serenos, la hicieron sentir desnuda de explicaciones. No dijo nada al principio, solo observó el desastre y luego la miró fijamente. «Espero que Mara esté bien», dijo con calma. «Esta cerca no era suya. Era mía». Su voz era baja, precisa, de alguien que no desperdicia palabras. «Pagaré los daños», se apuró ella. «Mi mulo se asustó con el clima». Él miró al cielo despejado. «El clima parece tranquilo». Mara sintió arder sus mejillas. «Soy periodista del Clarion. Esperaba». Él levantó la mano para detenerla. «Luego me explica. Primero arregla lo que rompió». «¿Arreglar? ¿No hay alguien que...?» «El dinero no repara cercas. El trabajo sí». Mara se quedó paralizada. Ningún hombre en San Francisco le había hablado así. Seguro, directo, como si esperara que ella obedeciera. Quiso discutir, pero los caballos seguían sueltos, y su orgullo no la dejaría quedar como inútil. «Bien», dijo al fin. «Muéstreme cómo». Trabajaron hasta la puesta del sol. Trabajar significaba que ella le pasaba clavos mientras él hacía todo lo pesado. Él se movía con precisión tranquila, los músculos marcándose bajo la piel curtida, sin mirarla, excepto cuando casi se ponía en el camino del martillo. Al anochecer, el corral estaba entero otra vez, los guantes de Mara rotos, su falda llena de enganches y su dignidad hecha polvo. «Koda»,
asumió ella. Llenó un cubo de agua y se lo ofreció. Ella bebió, intentando que sus manos no temblaran. Gracias, susurró al fin. Quisiera volver al pueblo ahora, dijo Mara, intentando sonar firme. Está a 15 millas hacia el norte, respondió Koda. No llegarás antes de que caiga la noche. El ánimo se le vino abajo de golpe. Entonces, ¿qué se supone que haga? Koda señaló con la barbilla una casita de madera junto al corral. Ahí dentro hay un catre. Puedes dormir allí. Mañana veremos si todavía quieres hablar. Mara abrió la boca para protestar, pero el cansancio le pesaba hasta en los huesos, y no logró decir nada. Vaya, señor Blackfeather, está usted muy seguro de sí mismo. Estoy seguro de mis caballos, contestó él sin adornos. Lo demás ya lo veremos. La casita olía a polvo viejo y a jabón de pino. Mara se quitó el sombrero, sacudió el cabello y se sentó en el borde del catre, repasando mentalmente aquel día absurdo. A la luz de la lámpara escribió en su libreta. La gente del desierto habla con la calma de las piedras. Escuchan más de lo que dicen, y cuando al fin hablan, cada palabra pesa. Afuera, escuchó el compás suave de los cascos y el murmullo profundo de Koda, mientras tranquilizaba a los animales. Aquel tono bajo, mezclado con el viento, resultaba extrañamente reconfortante. Dejó la pluma y sonrió sin querer. Quizás aquel mozo de cuadra tenía razón, se había metido demasiado lejos en lo desconocido, pero, pensó mientras apagaba la lámpara, a Mara Ellis jamás le había salido nada interesante quedándose en lo seguro. El gallo cantó antes de que amaneciera, pero por la oscuridad detrás de la ventana, podría haber sido medianoche. Mara soltó un quejido y se cubrió la cabeza con la manta. Al instante, sonaron unos golpes secos en la puerta. ¡Arriba!, se oyó la voz de Koda. Los caballos no esperan a los periodistas. Mara entrecerró los ojos hacia la puerta. Y los periodistas tampoco pueden escribir con sueño, refunfuñó. Silencio. Y luego, apenas audible, un pequeño ruido que parecía risa. Cuando por fin salió tambaleándose, el aire tenía ese frío limpio que aparece justo antes de que el desierto empiece a arder. Koda ya estaba entre los animales, moviéndose con una serenidad que hacía parecer sencillo todo lo que hacía. Una muchacha de unos 15 años, talla Blackfeather, vaciaba cubetas de pienso con rapidez. Talla miró a Mara como si examinara un ave rara. Así que tú eres la señora que rompió la cerca. Mara se acomodó el sombrero. Temporalmente, contestó. Habla fino, comentó la chica a su tío. A ver si sabe clavar clavos. Ya veremos, dijo Koda. Mara respiró hondo. Estupendo. Justo lo que quería. Aprender carpintería antes del desayuno. Koda le dio un par de guantes enormes y un cubo de clavos. Parecía una niña jugando a trabajar. Sujétalo firme, le indicó él. Mara abrió las piernas para afirmarse, rodeó el poste con las manos enguantadas y se inclinó hacia un lado justo cuando él levantó el martillo. El poste se movió. Mara soltó un chillido. Koda detuvo el martillazo a medio camino. ¿Piensas bailar con él? Estoy intentando sostenerlo, protestó ella. Parece más una rendición. Koda dejó el martillo, se colocó detrás de ella y le acomodó las manos. Su toque fue breve, práctico, pero el calor traspasó la tela áspera. Aquí, más abajo. No lo pelees, solo equilibra. Mara tragó saliva. ¿Le das instrucciones tan personales a todos tus invitados? No tengo invitados. Las palabras eran simples, pero había algo en su tono que hizo que Mara lo mirara. Su rostro era impenetrable, ojos fijos en el poste. Ella no insistió. Trabajaron casi sin hablar. El sol subió, duro y sin piedad. Al mediodía, las palmas de Mara ardían, la espalda le dolía y su orgullo estaba hecho trizas. Cuando por fin terminaron, se dejó caer contra la cerca. ¿Esto es un rancho o una especie de prisión de castigo?,
Taya, sentada en el barandal, mascando un tallo de heno, soltó una carcajada. La prisión paga mejor. Mara le lanzó un puñado de polvo, lo cual hizo que la chica riera aún más. El almuerzo fue frijoles y pan en los escalones del pórtico. Koda hablaba poco, casi nunca, pero escuchaba mientras Mara divagaba, medio mareada por el calor, sobre San Francisco, el ruido de los carruajes, el olor a tinta fresca, el café espantoso en la oficina del Clarion. Cuando ella hizo una pausa esperando que él se aburriera, él preguntó, ¿te gusta vivir allá? Mara parpadeó. ¿La ciudad? Él asintió. A veces está llena de vida, pero no piensan mucho de las mujeres con opiniones. Bebió un trago de agua y añadió, aquí fuera, no piensan mucho de nadie que tenga opiniones. Mara ladeó la cabeza. ¿Y tú qué haces entonces? Koda miró la llanura abierta, donde el horizonte temblaba bajo el sol. Trabajar. Y dejar que los demás se cansen de hablar. Ella sonrió. Quizás no eran tan distintos después de todo. Aquella tarde le tocó cepillar a una yegua llamada Juniper. El animal la miró con una desconfianza suave, como evaluándola. A ver, Juniper, vamos a llevarnos bien, murmuró Mara Ellis, sujetando el cepillo como si fuera un arma. Juniper no estuvo de acuerdo. Apenas Mara se colocó detrás de ella, la yegua agitó la cola y le lanzó un bofetón de polvo directo a la cara. Mara escupió tierra mientras agitaba los brazos. Desde el otro lado del corral, Taya Blackfeather soltó una carcajada. «Le caes bien», gritó divertida. «Pues no lo demuestra», refunfuñó Mara limpiándose la boca. Koda Blackfeather se acercó con calma y le quitó el cepillo de las manos. «Te mueves demasiado rápido», dijo mientras acariciaba el cuello de la yegua con pases lentos. «Ellas leen lo que llevas en las manos». «Llevaba un cepillo, no una confesión», protestó ella. Koda la miró de reojo con una chispa de humor casi invisible. «Da igual. Las manos siempre dicen la verdad». Mara quiso replicar, pero Juniper ya estaba tranquila, inclinándose hacia el toque de Koda. Él le devolvió el cepillo. «Inténtalo otra vez». Esta vez Juniper no se apartó. El ritmo del cepillado empezó a relajar a Mara. Expulsó el aire lentamente, sorprendida de lo pacífico que era aquel gesto. «¿Ves?», dijo Koda. «Escuchas mejor cuando dejas de hablar». «Qué grosero», respondió ella, aunque no pudo evitar sonreír. «Pero cierto». Al anochecer, el cielo estaba teñido de cobre. Le dolían los brazos, pero sentía una satisfacción rara al ver el corral completamente arreglado y los animales tranquilos. Taya sirvió la cena. Un guiso que olía sospechosamente a los mismos frijoles de la noche anterior, mejorado solo por el hambre. Comieron en la mesa pequeña de la casa del rancho. El lugar era sencillo, impecable, con un estante de libros, unas fotos antiguas y una silla de montar hecha a mano colgando cerca de la ventana. Mara, curiosa, señaló las fotografías. «¿Quién tomó esas?» «Mi hermano», respondió Koda. Se detuvo un momento y añadió en voz baja. «Antes», Taya, masticando pan, murmuró. «También era hermano de mi mamá». Mara sintió que había un límite que no debía cruzar, así que solo asintió. «Son buenas fotos». Después de cenar, Taya se levantó, diciendo algo sobre dejar que los adultos discutieran. Mara soltó una risa. «¿Nosotros discutimos tanto?» Koda se recostó en su silla. «Todavía no». La luz cálida de la lámpara suavizaba su rostro, marcando la línea de la mandíbula y la pequeña cicatriz sobre la ceja. Mara sintió un cosquilleo incómodo al notar cómo lo observaba, igual que cuando intenta descifrar la parte clave de un artículo. «Gracias», dijo finalmente, «por no mandarme de vuelta al pueblo». Koda la miró durante un largo instante. «Puede que aún quieras irte». «No me asusto tan fácil». «Ya lo noté». Sus miradas se sostuvieron, curiosas, aún sin llegar a peligro. Luego Koda se levantó, recogió los platos y añadió.
El trabajo empieza al amanecer. ¿Eso es una amenaza o una invitación? Preguntó Mara mientras él se alejaba. Koda se detuvo en el marco de la puerta. Depende de si te quedas. Mara sonrió sobre su taza. Entonces supongo que es una invitación. Afuera comenzaron a cantar los grillos, y en algún punto oscuro, un caballo resopló. Mara abrió su cuaderno a la luz tenue de la lámpara, su letra temblorosa por el cansancio. Habla poco, pero cada palabra cae como un clavo firme. Verdad imposible de arrancar. Para la tercera mañana, Mara aceptó que la dignidad no servía de mucho allí. Tenía las manos llenas de ampollas, la nariz quemada y una falda hecha trizas, pero no había logrado romper su terquedad. Así que cuando Koda ensilló un caballo alazán, Copper, para ir al pastizal del norte, ella lo siguió hasta el corral con la libreta en mano. «Llevo 3 días observándote», anunció jadeante por alcanzarlo. «Creo que ya estoy lista para aprender». «¿Aprender qué?», preguntó él sin mirarla mientras ajustaba la cincha. «A montar, como se debe. Una periodista debe conocer de cerca aquello de lo que escribe». Koda la miró de lado. «¿Piensas escribir sobre sudor de caballo y huesos adoloridos?» «Probablemente. Lo haré sonar poético». Eso le arrancó media sonrisa, una de esas raras, tímidas, que desaparecen rápido. «Bramble es tranquila», dijo, señalando a la yegua baya clara atada al poste. «Pero tiene carácter. Puede que se entiendan». Mara la observó con sospecha. «Parece inofensiva. Las apariencias engañan». Taya apareció apoyada en la cerca, riéndose. «¿Vas a montar a Bramble? Más vale que vaya buscando un doctor». «¿Vas a montar a Bramble?», se burló Taya. «Voy a buscar un doctor». «Ve a hacer tus tareas», dijo Koda con voz firme. La muchacha fingió una reverencia exagerada. «Sí, señor. Empezaré a cavar la tumba de la reportera». Mara resopló. «Son un encanto los dos». Koda llevó a Bramble al corral y extendió la mano hacia Mara. «Pie izquierdo en el estribo. Sujeta el cuerno, no las riendas». Mara recogió la falda, puso la bota donde él señaló e intentó subir. Solo llegó a la mitad antes de perder el equilibrio y caer sentada en la tierra. «Agradecida», comentó Koda tranquilo. «Estaba comprobando la gravedad», murmuró ella, limpiándose la manga. «Funciona». «Intenta otra vez, más despacio». El segundo intento salió mejor. De pronto estaba arriba, sentada en la silla, sin aliento pero orgullosa. Bramble movió una oreja, poco impresionada. Koda le pasó las riendas. «Ahora respira. Ella sentirá lo que tú sientes. Si te tensas, creerá que hay peligro». «Estoy perfectamente tranquila», dijo Mara, mientras sus nudillos blancos la traicionaban. «Entonces, suelta ese agarre de muerte». Ella aflojó las riendas. La yegua, sintiendo libertad, empezó a caminar despacio. A Mara se le iluminó el pecho. «¡Estoy montando!» «Por ahora», respondió Koda caminando a su lado, una mano en el freno, explicándole cómo guiar, cómo usar las rodillas, cómo marcar el ritmo. La voz baja de él la tranquilizaba, y sin darse cuenta empezó a relajarse. «Esto no es tan complicado», comentó ella. «No lo digas», advirtió él. «Lo tomará como reto». Justo entonces un conejo salió disparado de unos matorrales. Bramble resopló y se lanzó en galope. Mara soltó un grito. «¡Koda! ¡Sujeta el cuerno! ¡Inclínate adelante, no jales!» Pero el pánico la dominó. Tiró de las riendas. La yegua corrió aún más rápido. El viento arrancó su sombrero y su cabello se soltó como una bandera. «¿Cómo se detiene esto?», gritó. Koda espoleó a Copper, acortando la distancia. Los caballos tronaban lado a lado levantando una nube de polvo. Él estiró el brazo hacia el freno de Bramble, músculos tensos, voz firme pese al caos. «¡Suelta!». «¿Qué suelte? ¿Estás loco?». Dije suelta. Agarró las riendas debajo de sus manos y tiró con fuerza.
La yegua resbaló, se tambaleó y finalmente se detuvo. Mara se lanzó hacia adelante y habría salido volando si Koda no la rodeaba por la cintura. Quedaron inmóviles, respiraciones mezcladas, solo el resuello de los caballos llenando el aire caliente. Los brazos de él eran un ancla firme, las manos de ella se aferraban a su camisa buscando equilibrio. ¿Estás bien?, preguntó él. Creo que sí, susurró temblando. Entonces notó lo cerca que estaban. Su palma, apoyada en su pecho, se deslizó apenas, rozando un calor sólido y muy humano. Sobresaltada, lo apartó con más fuerza de la necesaria. Koda dio un paso atrás casi al mismo tiempo, los ojos muy abiertos. «¡Dios mío!», balbuceó Mara. «¿Yo? No quise. Me asusté». Su boca tembló entre vergüenza y risa contenida. «Sí, lo noté». A Mara se le encendieron las orejas. Eso fue poco digno. Te mantuvo viva. La dignidad es secundaria. Fácil decirlo. Tú no fuiste el que gritó. Te oí, dijo él. Todo el valle te oyó. Durante unos segundos se quedaron mirándose, la incomodidad disolviéndose en una risa inevitable. Luego, para su sorpresa, Koda soltó una carcajada baja, real, que parecía surgirle desde el pecho. ¿Eso fue una risa de verdad?, preguntó Mara. Una, admitió él. Lo ameritaba. Me alegra entretener, dijo ella, intentando recuperar compostura. Entretenimiento, aprendizaje. Al final es parecido. Cuando regresaron los caballos al corral, Taya apareció con los ojos chispeando. ¿Qué pasó? Oí gritos. Mara la fulminó con la mirada. El caballo de tu tío intentó asesinarme. ¿Bramble? Taya soltó un bufido. Es una santa. Seguro la ofendiste. Koda fingió concentrarse en las sillas, como si no escuchara. Vaya, cuánta compasión, dijo Mara cruzando los brazos. Estás viva, respondió Taya sonriendo. Eso ya es ganancia. Después del almuerzo, Mara se sentó en los escalones del porche, cuidando su orgullo herido y una taza de café tibio. Su sombrero había desaparecido. Su cabello era un desastre sin remedio, pero aún así no podía dejar de sonreír. El recuerdo de los brazos de Koda Blackfeather alrededor de ella, fuera instinto o no, seguía rondando en su pecho de una forma imposible de escribir. Koda se acercó en silencio, con 2 manzanas en la mano. Le tendió una. Ofrenda de paz, dijo. Ella la aceptó. ¿Por asustar a tu yegua casi hasta la muerte? Por intentarlo, respondió él, sencillo. Comieron sin prisa, mirando cómo la luz de la tarde se deslizaba sobre la llanura. Supongo, dijo Mara al final, que eso cuenta como una lección exitosa. Yo lo llamaría supervivencia. Es lo mismo. Lo miró de lado, con brillo juguetón en los ojos. Eres un rescatador sorprendentemente sereno. El pánico consume energía. Eres imposible. Me lo han dicho antes. Compartieron otra sonrisa pequeña, mitad reto, mitad algo más suave. Más tarde, cuando retomó su cuaderno, Mara intentó escribir sobre la carrera. El estruendo de los cascos, el viento partiéndole el aliento, el vértigo entre miedo y emoción. Pero cada frase terminaba apuntando a él, a la manera en que su voz la sostenía, a esa risa rara que todavía le zumbaba en los oídos. Arrancó la hoja, la arrugó y empezó de nuevo. Hay un tipo de silencio que no asusta, uno que escucha, que espera. Es el silencio de un hombre seguro del suelo que pisa. Dejó la pluma y contempló el horizonte, donde la última luz se apagaba. Detrás de ella, escuchó el murmullo bajo de Koda, hablando con los caballos en su lengua. Las sílabas eran extrañas pero suaves, como agua golpeando roca. Mara sonrió. Quizás no había venido al oeste solo para escribir sobre los apaches. Quizás había venido a aprender su idioma, ese que no usa palabras, durante casi una semana después de la clase de equitación. El ambiente en el rancho parecía más ligero.
Mara trabajaba sin quejarse, aunque a menudo se descubría mirando a Koda cuando creía que él no estaba atento. Él no hablaba mucho, pero su silencio había cambiado. Ya no sonaba distante, sino paciente. Taya lo notó antes que ninguno. «Vuelves a sonreír», la picó una mañana mientras cargaba Neno. «Cuidado, mi tío va a pensar que te gusta esto». Mara puso los ojos en blanco. «No exageres. Solo valoro el hecho de seguir viva». Pero esa noche, cuando Taya se fue a dormir, Mara estaba terminando sus notas y se sorprendió al ver su mano detenerse sobre el nombre de Koda. Cerró el cuaderno con rapidez. «Ridículo», se dijo. «Estás aquí por una historia, no por un hombre». A la mañana siguiente, la historia vino a buscarla. Mara había enviado algunas páginas de sus primeras observaciones, suaves, inofensivas, a su editor en San Francisco a través del telégrafo del pueblo. No pretendía causar problemas, solo quería que supieran que seguía viva. Pero los chismes en los pueblos fronterizos corrían más rápido que los hilos de telégrafo. A media tarde, un jinete llegó desde Rawlins Junction agitando un ejemplar fresco del Clarion. El titular decía: «Señorita reportera convive con ranchero apache». Debajo había un dibujo mal hecho, pero lo suficiente parecido para doler. Una mujer con falda junto a un hombre que se parecía demasiado a Koda. Taya lo leyó en voz alta, con los ojos abiertos como platos. Mara le arrancó el periódico de las manos, pálida. «No debieron publicarlo, nunca usé nombres». Koda tomó el papel con suavidad. No cambió su expresión, pero el aire a su alrededor sí. Se volvió afilado como el instante antes del trueno. «La gente del pueblo habla», dijo simplemente. «Creen que estás aquí, viviendo conmigo». A Mara se le secó la garganta. «Puedo arreglarlo. Voy a escribir otra vez. Voy a explicar». Él dobló el periódico con una precisión casi dolorosa. «Los compradores de Tucson cancelaron su pedido esta mañana. Dicen que no quieren tratar con un rancho metido en asuntos de periódicos». Mara extendió la mano hacia él, pero Koda se apartó. «Koda, yo no quise». «Lo sé». Su voz era firme, pero cortaba igual. «Querías una historia. Ahora la tienes». Y se alejó hacia los establos, dejándola allí con el periódico temblando entre los dedos. Esa tarde, el cielo oscureció antes de tiempo. Un viento seco del sur levantó tierra y la hizo girar en remolinos inquietos. Mara observaba desde el porche, enferma de culpa. Quería seguirlo, explicarse, pero las palabras parecían inútiles. Entonces Taya salió corriendo del granero. «El potro se asustó. Rompió el corral». Mara no pensó. Corrió. El viento ahora era feroz, barriendo nubes de polvo por todo el llano. A través de esa neblina seca, alcanzó a ver a Koda ya montado en Copper, intentando reunir a los animales asustados. «¡Quédate atrás!», gritó Koda Blackfeather. Pero Mara no hizo caso. Su falda golpeaba sus piernas mientras corría. Una pared de arena la golpeó como humo caliente. Agachó la cabeza, tosiendo, con los ojos irritados. El viento rugía, y entre el caos, escuchó el relincho agudo de un caballo aterrorizado. Uno de los potros, Flint, había escapado hacia la mesa. Koda lo siguió al galope. Medio ciega, Mara tropezó hasta llegar al único animal aún amarrado, Bramble. Logró montarla sin pensar y se lanzó detrás. La tormenta era un torbellino de rojo y marrón. Apenas veía unos metros. El viento le aullaba en los oídos. Su corazón repetía un solo pensamiento: «No lo pierdas». De pronto, el suelo se desplomó delante. Un cauce seco cruzaba el camino. Bramble se detuvo en seco, lanzándola hacia el cuerno. Ahogada de susto, Mara lo vio a través de la neblina. Koda, al otro lado del barranco, desmontando. Él le hizo señas para que retrocediera. «No debiste seguirme», gritó. «No iba a dejar que te tragara una tormenta», respondió ella. No hubo tiempo para discutir. Otra ráfaga brutal sopló, y el relincho del potro se escuchó muy cerca.
Juntos lograron arrinconarlo. Koda avanzaba despacio, murmurando en su lengua apache, hasta que el pequeño Flint se calmó. Cuando por fin estuvo seguro para guiarlo, él se volvió hacia ella. Al este hay una vieja choza. Esperaremos allí a que pase. La cabaña estaba medio enterrada bajo la arena, apenas 4 paredes y un techo, pero protegía del viento. Koda amarró los caballos y cerró la puerta contra el golpe de la tormenta. Dentro, el aire estaba espeso y lleno de polvo. Mara se dejó caer al suelo temblando. ¿Siempre son así? No siempre, dijo él, arrodillándose para revisar sus brazos. Estás sangrando. Ella miró su muñeca raspada. No es nada. Él arrancó un trozo de su pañuelo y lo envolvió con cuidado alrededor de su mano. Sus dedos eran ásperos, pero atentos. Gracias, susurró ella. No contestó. Afuera, el viento aullaba como una criatura viva. Mara sintió un escalofrío. Estás enojado conmigo. No estoy enojado. Sí lo estás. Solo lo escondes mejor que otros hombres. Él sostuvo su mirada, ojos oscuros, difíciles de leer. La ira tampoco arregla cercas. La frase, tan calmada, tan suya, hizo que ella soltara una risa débil. Eres imposible. Puede ser, pero tú eres temeraria, dijo sin dureza, solo preocupación. Dudó un instante y luego colocó su abrigo sobre sus hombros. El gesto le cortó cualquier disculpa. Se quedaron en silencio un buen rato. La tormenta golpeaba el techo. La arena silbaba bajo la puerta. La luz de la lámpara dibujaba sombras en el rostro de Koda. La mandíbula firme, los ojos atentos. Al final, Mara dijo en voz baja: «Vine aquí para escribir sobre tu gente, para demostrar algo al mundo, pero cada vez que intento escribir, termino escribiendo sobre ti». Koda la miró entonces de verdad, como si pesara cada palabra. «¿Y qué has escrito?» «Que me sacas de quicio», respondió con una sonrisa leve. «Y que me despiertas curiosidad, más de la que pretendía». Un músculo en su mandíbula se tensó. Luego, lentamente, levantó la mano y le quitó una mancha de polvo de la mejilla. Sus dedos quedaron un instante allí, cálidos sobre su piel. «Hablas demasiado», murmuró. «Soy periodista, viene con el oficio». Él no respondió. El silencio entre ambos se hizo profundo, como un latido compartido. Entonces se inclinó y la besó, suave, con cautela, como quien pide permiso. Por un segundo, Mara olvidó la tormenta, el mundo, su propio nombre. Cuando él se apartó, ella rió nerviosa. ¿Debo escribir también esa parte? No, susurró él, rozándole el mentón con el pulgar. Algunas historias son solo de quienes las viven. La tormenta siguió rugiendo toda la noche, pero casi no hablaron. Mara se quedó medio dormida apoyada en su hombro, escuchando el viento. Al amanecer, el cielo estaba pálido, cubierto por una fina costra de arena roja. Koda ensilló los caballos mientras ella guardaba su cuaderno. Ninguno mencionó el beso. Algunas cosas, decidió ella, aún no necesitaban palabras. De camino al rancho, la luz dorada rompió la neblina. El desierto brillaba otra vez, como si nada hubiera pasado. Mara miró a Koda y sonrió para sí. Él lo notó, pero no preguntó. Quizás ya sabía. El desierto siempre finge que las tormentas no han existido. Una semana después, las cercas estaban reparadas. El cielo estaba limpio otra vez, y el aire volvía a oler a mezquite y polvo. Pero dentro del pecho de Mara Ellis, seguía vibrando algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Ella y Koda Blackfeather trabajaban codo a codo cada día, correctos, educados, pero con una cautela extraña, como dos bailarines fingiendo que la música había dejado de sonar. El recuerdo de la tormenta, su abrigo, su tacto, sus labios, se quedaba suspendido entre ambos. Taya Blackfeather, por supuesto, lo notó. Las chicas de su edad lo notan todo.
Ustedes dos se comportan rarísimo, declaró una tarde, recostada en un fardo de heno. No nos comportamos de ninguna manera, respondió Mara secamente. Eso es lo raro, murmuró Taya. Mara decidió ignorarla y se inclinó sobre los libros de cuentas. Koda le había pedido ayuda con los números del rancho. Era más seguro que arreglar cercas. Al menos las cifras no la miraban con esos ojos grises que parecían leerle el pensamiento. Pero aún así no podía concentrarse. Algo en los registros no cuadraba. Frunció el ceño y revisó las páginas. ¿Vendiste 4 potros a un tal Wade Harlan el mes pasado? Koda asintió desde donde reparaba unas riendas. De Tucson. Pues según este recibo, dijo ella señalando el papel, él vendió los mismos caballos 2 días después en Bisbee. Por el doble. Koda se enderezó, despacio. Eso no puede ser. Está escrito aquí. Taya se asomó detrás de su hombro. ¿Entonces los está vendiendo 2 veces? El instinto de Mara, ese que aprendió en las redacciones oscuras y callejones de San Francisco, se encendió. ¿O te está tendiendo una trampa? Esa tarde, montaron rumbo al pueblo. Las calles de Rollins Junction estaban llenas de ruido de sábado. Carros repiqueteando, faroles balanceándose, olor a tabaco y sudor. Mara sintió el viejo impulso de una persecución. No hacía investigación desde que dejó San Francisco, pero una reportera siempre es reportera. Encontraron a Wade Harlan en el salón, gordo y satisfecho, bebiendo con Buck Mason y Ellie Boone. Mara entró primero, la barbilla alta. Señor Harlan, creo que le debe una explicación a este ranchero. Él parpadeó y luego hizo una mueca burlona. Mírenla. La señorita del periódico. Siempre metiendo la nariz donde no debería. Riesgos del oficio. Respondió ella con dulzura cortante. Koda estaba detrás de ella, brazos cruzados, silencio tenso como una tormenta a lo lejos. Harlan lo vio. Tragó saliva y trató de recuperar su actitud. Sea cual sea el problema, llévenselo a otro lado. Claro que sí, dijo Mara, después de que nos explique por qué falsificó la firma de mi amigo en estos papeles. El salón quedó en silencio. Uno de los drovers silbó, impresionado. La mandíbula de Harlan se endureció. Eso no prueba nada. Lo hará cuando lo vea el mariscal territorial, dijo Mara. Tiene mucho interés en la gente que estafa a veteranos de las campañas apaches. Mala prensa, ¿sabe? El hombre palideció. No te atreverías. Inténtalo, dijo ella, voz suave como terciopelo, pero afilada como una navaja. Detrás de ella, Koda murmuró, «Mara». Ella no se giró. «Tranquilo, solo estoy aplicando justicia ciudadana moderada». Harlan refunfuñó, arrancó los papeles de sus manos, garabateó su marca y se los devolvió. «Ahí tienes tu disculpa. Ahora lárguense». Cuando salieron, Taya, que se había escapado para seguirlos, susurró emocionada. «Eso estuvo increíble». Mara sonrió. «Eso es periodismo». Esa noche, la tensión entre ella y Koda por fin se rompió. Él estuvo callado durante la cena. Luego dijo, «No tenías que meterte en eso». «No me metí en nada», respondió Mara. «Te estaban engañando». Koda la miró fijamente. «Sigues creyendo que el mundo escucha cuando hablas. Si hablas lo bastante fuerte», dijo ella, sin dudar. Él soltó un suspiro que fue mitad risa, mitad resignación. «Eres puro lío. ¿Lo sabías?» «Me lo dicen a menudo». Hubo un silencio breve. Luego, más suave, él añadió, «No tenías que pelear mis batallas». Ella sostuvo su mirada. Quizás quería hacerlo. Eso lo dejó sin palabras. En los días siguientes, los rumores del salón corrieron por Rollins. Algunos la admiraban. Otros murmuraban que una mujer blanca defendiendo a un ranchero apache era cosa antinatural. Mara se negó a esconderse. Si acaso, el chisme la hacía más decidida. Escribió una carta a su editor Silas Trent,
esta vez una de verdad, diciéndole que el artículo anterior fue publicado sin su permiso y que pensaba quedarse hasta terminar el trabajo correctamente. Después, escribió otra historia, anónima, para el periódico local de Rollins. Manos honestas, tierra dura, los rancheros que construyen el oeste. Habló del hato de coda, de la precisión con la que entrenaba a los caballos, del trabajo que había detrás de cada poste y cada portón. No lo nombró directamente, pero cualquiera a 50 millas lo reconocería. Cuando salió publicada, las copias se agotaron antes del mediodía. Por primera vez desde la tormenta, Coda sonrió al verla, no con cautela, no con formalidad, sino de verdad. «Lo escribiste tal cual», dijo él, «incluso las partes que no te gustaron». «Es mi trabajo», respondió Mara Ellis. «La verdad no sirve de mucho si la cuentas a medias». Coda ladeó el sombrero con una media sonrisa. «Aún así, no esperaba ver mi marca impresa junto a algo que suena a poesía». «Era prosa», contestó ella. «Apenas. Igual se sentía como un poema». El cumplido cayó más hondo de lo que debería. Esa noche, bajo una luna afilada como vidrio, arreglaron el mismo tramo de cerca que ella había destrozado su primer día. El aire olía a cedro y a lluvia que venía rodando desde los cerros lejanos. Coda Blackfeather clavó un clavo, luego le pasó otro. Sus dedos se rozaron. Ninguno se apartó. «Ya has hecho bastante aquí», murmuró él por fin. «Podrías volver al este y terminar tu artículo». «Podría», dijo Mara, «pero prefiero quedarme hasta ver cómo termina». Él la miró, su expresión oscura en la penumbra. «¿Y si termina mal?» Ella sonrió suave. «Entonces lo escribiré bonito». Trabajaron un buen rato sin decir palabra, solo el ritmo del martillo mezclado con el viento nocturno. Cuando colocaron la última tabla, ella se apoyó en el poste, respirando hondo. «Parece que tengo la costumbre de romper cosas para luego arreglarlas», comentó. Coda dejó el martillo. «Entonces estás en el lugar indicado». «¿Por qué?» «Esta tierra es puro arreglar y volver a empezar». La frase quedó suspendida, sencilla y cierta. Ella soltó una carcajada bajita. «Pues quizás sí pertenezco aquí». Él sostuvo su mirada sin apartarse esta vez. «Quizás sí». Desde el porche, la voz de Taya Blackfeather reventó el momento. «Oigan, si ya terminaron de arreglar la cerca, pueden arreglar la bomba de agua también». Mara se sobresaltó al ver a la muchacha riendo en la puerta. «A dormir», gritó Mara. «Eso deberías decirle a mi tío», contestó Taya, desapareciendo. Coda gruñó. «Esa niña va a terminar en un internado». Mara rió, la tensión disipándose. «Solo tiene buen instinto». «Demasiado», dijo él, aunque se le dibujó una sonrisa resignada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Mara se quedó despierta, mirando las franjas de luna sobre el piso. Por primera vez desde que llegó al oeste, no se sentía una forastera escribiendo sobre la vida ajena. Estaba viviendo una desordenada, terca, inacabada, pero suya. Recordó la voz de Coda diciéndole, «Quizás sí», y el calor que eso le dejó en el pecho. No sabía qué nombre ponerle, amor, respeto o algo más salvaje, pero sabía que era real, y si había algo en lo que confiaba más que en la tinta, era en lo auténtico. Para cuando junio cubrió el valle, el rancho parecía otro. Cerca nueva, corrales llenos, un aire tranquilo que antes no existía. Y lo mismo podía decirse de ella. Había pasado 3 meses en el rancho de Coda. Suficiente para dejar de sobresaltarse con el gallo, para tomarse el café negro sin protestar, para aceptar que sus vestidos jamás volverían a estar limpios, y suficiente para entender que su corazón sabía exactamente dónde quería quedarse. Cada mañana empezaba igual. El olor del heno, el sol levantándose. Coda afuera, ensillando caballos mientras Taya lo molestaba por su pelo, por su terquedad, o por ambas cosas. Mara salía al porche con su cuaderno bajo el brazo,
y él levantaba la vista solo un segundo para decir, «Buenos días, Mara», con esa voz ronca y tranquila que todavía le revolvía el estómago. Y eso era todo lo que necesitaba para empezar. Una tarde, Taya la sorprendió escribiendo en la mesa de la cocina. «¿Sigues escribiendo sobre nosotros?», preguntó asomándose. «Sobre la vida», respondió Mara. «Ustedes solo están dentro de ella». «¿Y mi tío también?». Mara sonrió. «Especialmente tu tío». Taya soltó una risita. «Entonces no lo pongas tan serio. No lo es tanto». «Te escuché», dijo Koda desde la puerta. Entró sacudiéndose el sombrero. «Llevaremos los caballos al río mañana. Deberías venir». Mara levantó la vista. «¿Como observadora o como participante?». «Las dos cosas», respondió. «Todavía montas como un saco de papas». «Eso me ofende». «Pues debería, es verdad». A la mañana siguiente, el aire estaba fresco y brillante. El río brillaba entre los álamos, y los caballos chapoteaban en los bajíos. Mara llevaba su falda de trabajo y el sombrero viejo que compró su primera semana. No pensaba hacer el ridículo otra vez. Koda le entregó las riendas de Bramble. «A ver si recuerdas cómo hacerlo». Mara subió al lomo de Bramble con una soltura que ya parecía costumbre. Taya la aplaudió como si estuviera en un teatro. «No se cayó. Progreso», bromeó. «No provoques a la suerte», le advirtió Mara. Koda montó a Copper con la facilidad tranquila que lo caracterizaba. «Tomaremos el sendero bajo», dijo. «Quédate cerca». «Prefiero ir delante», respondió ella alzando la barbilla. Él arqueó una ceja. «¿Segura?». «Completamente». Avanzaron por el camino, los cascos golpeando la tierra seca con un ritmo suave. Por un buen rato, lo único que se escuchó fue el crujido del cuero y el canto lejano de los pájaros. El paisaje se extendía abierto, lleno de mezquites, luz y un cielo sin fronteras. Mara sintió que algo le crecía en el pecho, callado pero fuerte. «Nunca imaginé pertenecer a un lugar cuyo techo fuera más bajo que el cielo», murmuró. Koda la miró de reojo. «Pues ahora sí perteneces». Ella sonrió. «¿Siempre eres tan generoso con los cumplidos?». «Solo cuando son verdad». A mitad del camino, Bramble aceleró de pronto, juguetona. Mara soltó un grito ahogado, aferrándose al cuerno. «Aún no sé frenar bien», gritó. Koda soltó una carcajada mientras la seguía. «Entonces no frenes». Sus palabras se mezclaron con el viento, mitad reto, mitad invitación. Mara se inclinó hacia adelante, riendo también, dejando que la yegua corriera libre. Todo se convirtió en un borrón de colores, hierba dorada, cielo azul, el latido de los cascos y del corazón. Cuando por fin desaceleraron, ambos estaban jadeando y sonriendo. Koda llegó a su lado. «¿Ves? Sobreviviste otra vez». «Apenas», respondió mientras se apartaba el pelo del rostro. Él se inclinó un poco, ojos cálidos. «Estás aprendiendo. De un maestro muy paciente». Koda soltó una risa baja. «Eso sí que es nuevo». Esa tarde cenaron en el porche. Taya había ido a visitar a una familia vecina, dejándolos solos por primera vez en días. El cielo se extendía rojo y ancho, y a lo lejos, un coyote cantaba su melancolía. Mara tomó un sorbo de café. «¿Sabes?», dijo con ligereza. «Creo que ya tengo suficiente material para escribir un libro. ¿Sobre nosotros? Sobre este lugar. Sobre lo que significa empezar de nuevo». Él la observó un largo momento. «Empezaste de nuevo el día que destrozaste mi cerca». Ella soltó una carcajada. «Hay comienzos que se disfrazan de desastre. Los mejores suelen ser así». Quedaron en un silencio cómodo. El tipo de silencio que dice más que cualquier frase, hasta que Mara preguntó, con la voz apenas temblando. «¿Nunca piensas en irte? Ver ciudades, conocer mundo?» Koda negó despacio. «Esta tierra me crió. Aquí están mis raíces». Ella tragó saliva, el corazón golpeando más rápido. «¿Y yo?».
Preguntó sin pensar, sin poder detenerse. Él se giró hacia ella. Sus ojos atraparon la última luz del día. ¿Tú? Ya tienes mi corazón. Parece que ya hice suficiente viaje por hoy, dijo él. Mara no encontró ninguna respuesta ingeniosa. En vez de eso, extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Los dedos de Koda se cerraron alrededor de los de ella, ásperos pero firmes, como si ese gesto hubiera estado esperando desde hace tiempo. Esa noche, el viento empezó a levantarse, trayendo consigo olor a lluvia. Mara se quedó junto a la ventana del cuartito donde dormía, mirando los relámpagos que iluminaban las colinas lejanas. Escuchó la puerta abrirse despacio a su espalda. Koda entró descalzo, con las mangas de la camisa arremangadas. «Deberías dormir», le dijo. «Ya voy», susurró ella. «Solo me gusta mirar las tormentas cuando están lo bastante lejos como para no darme miedo». Él se acercó y se quedó a su lado. «Has cambiado desde la última», murmuró. «Puede ser», respondió ella. «Tal vez por fin aprendí a dejar de huir». Koda le tocó el mentón y le levantó el rostro con suavidad. «O quizá encontraste algo por lo que vale la pena quedarte quieta». Mara sonrió. «Quizá las dos cosas». El trueno retumbó, bajo y lejano, mientras él la besaba despacio, con una certeza tranquila, como el polvo que se asienta después de la lluvia. El amanecer llegó limpio, brillante. El rancho relucía cubierto de rocío. Taya regresó antes del desayuno, hablando sin parar sobre chismes y visitas, y puso los ojos en blanco cuando vio cómo Mara se sonrojaba cada vez que Koda la miraba. «Ya era hora», murmuró la muchacha. «¿Perdón?», preguntó Mara. «Nada. Solo digo que me alegra que mi tío por fin tenga a alguien que hable tanto como él calla». Mara le lanzó la toalla entre risas. «Anda a darle de comer a las gallinas, chamaca». Más tarde, Koda la encontró junto al corral, con el cuaderno abierto sobre las piernas. Él se apoyó en la cerca. «¿Escribiendo otra vez?» «Solo anotaciones», respondió ella. «Cosas que no quiero olvidar». «¿Cómo qué?». Ella leyó en voz baja. «El amor no es trueno ni viento. Es el sonido constante de unos cascos avanzando al lado de los tuyos». Él sonrió, lento y genuino. «Eso suena a poesía». «Es prosa», bromeó ella. «Apenas». Koda montó y le tendió la mano. «Entonces ven a escribir un poco más, allá afuera». Mara tomó su mano y se dejó subir detrás de él. El caballo avanzó al trote, y sus risas se mezclaron con el aire fresco de la mañana. El sendero se abría ante ellos, ancho y dorado. Mara se inclinó contra su espalda, el ritmo del paseo ya familiar, libre, vivo. «Vine al oeste buscando una historia», dijo con voz suave. Koda volvió la cabeza lo suficiente para oírla. «¿Y qué encontraste? Una vida que vale la pena vivir». Él sonrió, mirando el horizonte. «Entonces los dos estamos justo donde debemos estar». El sol subió más alto, pintando de oro la tierra, el río y el cielo abierto. Todo aquello les pertenecía ahora, no por papeles ni promesas, sino por la simple decisión de quedarse. Y mientras avanzaban, sus risas se elevaron con el viento, extendiéndose sobre la llanura que los había juntado. Dos almas a caballo, cabalgando hacia lo que fuera que el mañana tuviera preparado. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.